La paz de Cristo para todos. Me alegra volver a verles, estar acá una vez más, en la presencia de Dios, haciendo su voluntad. Amén. Bueno, la Biblia dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Pero también en su voluntad nos ha llamado para que le sirvamos, gloria al Señor. Y nos hemos dispuesto entonces para este propósito maravilloso de edificar la iglesia. Amén. En la palabra del Señor Jesucristo, que cada día podamos crecer en este conocimiento y que el conocimiento nos lleve a madurar espiritualmente. Amén. A ser cristianos maduros y a ser cristianos espirituales. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y también a todas las personas que nos están siguiendo allí a través de YouTube. Bienvenidos en el nombre del Señor. Quiero leer la escritura en la carta a los Hebreos, en el capítulo número 11, y el verso número 4 que dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Amén. Oremos, pidámosle a Dios que hable a nuestra vida conforme a su propósito y conforme a su voluntad. Señor Jesús, te adoramos, te glorificamos, bendecimos tu nombre, oh Rey Jesús. Estamos delante de ti en esta hora y necesitamos comer tu palabra conforme a tu palabra, Señor Jesús, conforme a tu propósito, oh Dios del cielo. Te adoramos, te glorificamos y bendecimos tu nombre. Gloria al Señor Jesús. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de esta segunda dispensación, conocida o llamada como la conciencia. Amén. La primera era la inocencia. Ellos todavía, Adán y Eva entonces no habían todavía sido conscientes de muchas cosas, pero luego de que pecaron entonces fueron conscientes de algunas otras. Se dice que esta dispensación tiene una duración aproximada de 1656 años. Son cálculos que hacen porque miran de qué época a qué época va. Y la Biblia narra más o menos cuánto vivió cada una de esas personas. Entonces, cuando se hacen la cuenta de todas esas genealogías, se hace un cálculo aproximado de cuánto pudo haber durado cada una de esas dispensaciones. Amén. Gloria al Señor. Entonces, se cree que esta dispensación en especial duró más o menos 1656 años. Tampoco fueron muchas generaciones, estamos hablando desde que Adán y Eva salieron de allí, del paraíso, hasta que vino el diluvio. No fueron tampoco muchas generaciones, estaba mirando que fueron como 5 o 6 generaciones, sino que las personas vivían, imagínense, muchos años, 800, 900 años. Es posible que alguien haya vivido hasta más de 1000 años, solamente que la Biblia dice que, o habla del que más duró según la palabra, que fue Matusalén, pero hubo personas que la Biblia no los menciona, ¿cierto? Porque sí dice la Escritura que ellos tuvieron hijos e hijas. Cada uno de ellos dice, y tuvieron hijos e hijas. No se sabe cuánto tiempo pudieron haber durado ellos. Pensando entonces en el hecho de que cada dispensación comienza con una bendición y termina con una maldición, la dispensación de la inocencia, termina entonces con el castigo para la mujer, el castigo para el hombre y el castigo para la serpiente, ¿cierto? Que está representando allí al diablo y está representando la maldad. Pero al mismo tiempo que Dios los expulsa del paraíso para que no tomen del árbol de la vida, para que no coman del árbol de la vida y vivan todo el tiempo para siempre
en pecado. Entonces Dios los expulsa del paraíso, pero les hace una promesa. Amén. Y aquí en esta promesa comienza entonces el Señor a manifestar su propósito y su voluntad de salvar al hombre. ¿Por qué Dios no salvó a los ángeles? ¿Por qué Dios no salvó a Lucero, cierto? Pero sí quiso salvar al hombre. Por eso la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo. Amén, gloria al Señor Jesús. Entonces a ellos los creó en una condición de perfección, en una condición de santidad. No eran dependientes de la carne ni del tiempo, no estaban tan limitados como nosotros. Aunque no podemos decir que ese sea el motivo por el cual Dios salvó al hombre, pero el hombre sí fue creado en una condición más baja que esos seres espirituales. El libro de los Salmos dice, le hiciste un poco menor que los ángeles. Amén. En ese sentido estábamos como en una desventaja, pero no en la ventaja o desventaja del bien o del mal. Muchas gracias, niña. Porque finalmente, pues ellos decidieron pecar porque también fueron creados con libre albedrío. Amén. Entonces, cuando Dios envía el castigo a la serpiente y le da esas palabras de castigo, el Señor le hace una advertencia, y es una advertencia para el mal, pero al mismo tiempo es una promesa para sus hijos, para su pueblo. Amén. Gloria al Señor Jesús. Dice entonces el verso número 15 del capítulo 3, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Ese texto está hablando pues precisamente del diablo y está hablando de la nación de Israel. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Y por qué se dice que es la nación de Israel? Porque la simiente de la mujer es Cristo. Y la Biblia dice que la salvación viene de los judíos. Y el pueblo de Israel fue el primer pueblo que Dios escogió y creó. ¿Para qué? Para poner su nombre, para que a través de ese pueblo el mundo entero conociera la gloria de Dios. Dios con el pueblo de Israel tenía el propósito de que fueran un pueblo, una nación de sacerdotes para el mundo. Ese era el propósito de Dios, una nación de sacerdotes para el mundo. Pero como el pueblo de Israel oyó la palabra, pero como no la oyeron con fe, entonces no les fue de bendición. Dice el Señor, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y no que no le recibieron cuando Él se manifestó en carne, es que no le recibieron nunca. Cuando uno mira todo el recorrido bíblico, ellos, hermano, en cada circunstancia siempre renegaban contra Dios, se alejaban de Dios, se iban a las naciones del mundo, practicaban las cosas del mundo y el Señor los entregaba a manos de sus enemigos. Luego enviaba un juez, o enviaba un profeta, o enviaba un libertador y bueno, los ayudaba y ellos se reconciliaban con Dios. Pero una vez más, y usted mira toda la historia bíblica, el pueblo de Israel se la pasó en esas todo el tiempo, parándose y cayendo, parándose y cayendo. Entonces, como ellos no se afirmaron en su fe, no se afirmaron en la palabra de Dios, en los mandamientos, en la ley que Dios les dio, entonces ya ellos no se convirtieron en una nación de sacerdotes para el mundo, pero Dios entre ellos escogió una tribu, una familia, para que fueran sacerdotes para su pueblo. Amén. Y eso fue lo que comenzó a ocurrir con el pueblo de Israel. Entonces, por eso deducimos que cuando aquí habla de la mujer, está hablando de la nación de Israel, porque la salvación viene de los judíos. Dice entonces el Señor, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente. La simiente es el mal, es el inicio, el comienzo del mal en este mundo, no el inicio, el comienzo del mal como tal, porque el mal ya había comenzado en tiempos antiguos, cuando ni siquiera existía todavía el sol y la luna para marcar los días, los años y el avance del tiempo.
El mal se inició, fue en el cielo. Allá fue donde comenzó todo el pecado y donde comenzó el mal, ¿cierto? Dice, entonces, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, o sea, la simiente, la descendencia del mal. Si usted lee la carta de Juan, amén, la primera carta de Juan, a partir del capítulo 3. La Biblia comienza a hablar acerca de los hijos de Dios y de los hijos del diablo. La gente cree que todos los seres humanos son hijos de Dios, pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el que practica el pecado, esclavo del pecado es. Y al ser esclavo del pecado, entonces es hijo del diablo. Eso suena muy duro, pero así lo dice la Biblia. Es que el problema de la gente en el mundo es que la gente no conoce la Biblia. La gente tiene una percepción de Dios. Tienen un concepto de Dios que se lo han creado ellos mismos o la misma religión se los ha mostrado, pero no la verdad de la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo que teníamos que escudriñar las Escrituras, porque las Escrituras son las que nos muestran la verdad. En las Escrituras encontramos la vida eterna, pero también la Biblia habla de la condenación. La Biblia habla de Dios y del diablo, del bien y del mal, del cielo y del infierno. La Biblia habla de todo ese tipo de cosas. Entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de la mujer es Cristo. Amén. Y Cristo es la primicia de todas las criaturas, dice la palabra del Señor, pero de las criaturas del bien, de aquellos que seguimos el bien. Gloria al nombre del Señor. Y seguir el bien es seguir a Cristo, porque Cristo es el bien. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la puerta. Amén. Él es el camino al cielo. Él es el único, hermano, que puede salvar al hombre y guiar al hombre. Entonces, la Biblia dice que nosotros ahora somos hechos hijos de Dios. Vuelvo al texto, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué dice a lo suyo? No dice a los suyos, sino a lo suyo. Cuando dice a lo suyo vino fue, o sea, a hacer su obra, a hacer lo suyo, lo que le tocaba a él, lo que él se había propuesto hacer. No se está refiriendo a su pueblo, sino a su obra. A lo suyo vino a hacer su obra. Pero los suyos, que era el pueblo de Israel, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, no a los que creen en títulos o en dualidades, sino a los que creen en su nombre. Alabanzas al nombre de Jesús, a los que creen en su nombre. Les ha dado la potestad, el derecho, la facultad, la bendición de ser ¿qué? ¿Y por qué les está dando el derecho de ser hijo de Dios? O sea, que antes ¿qué eran? No eran hijos de Dios. Nosotros no éramos hijos de Dios. Nosotros nos convertimos en hijos de Dios fue a partir del momento en que creímos en Él y le entregamos nuestra vida. Antes éramos hijos de perdición, hijos de desobediencia, hijos del mundo, hijos del diablo. Eso es lo que éramos nosotros, ¿cierto? A punto que el apóstol Pablo dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Por ejemplo, la Biblia hablando del pueblo de Israel, Dios le dice a Isaías en el capítulo 1, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. No hay en él cosa sana, sino hinchazón, herida y podrida llaga. Desde la cabeza hasta la punta del pie. No están vendadas ni suavizadas con aceite. Esa es la condición del pueblo de Israel, una llaga podrida. Pero ¿qué es mejor? ¿Estar vivo con una llaga podrida o muerto del todo? Nosotros era muertos. Ni siquiera éramos una llaga, ya era muertos. ¿Cierto? Lejos de las ciudadanías de Dios, sin salvación, sin nada, sin esperanza. Pero creímos en su nombre. Amén. Mas estando muertos en vuestros delitos y pecados, Dios os dio vida juntamente con Cristo. Ahora tenemos vida por Cristo. Gloria al Señor. Entonces ahora sus hijos somos la simiente de Cristo. Amén. La simiente de Cristo.
y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Por eso fue que el pueblo de Israel nunca se afirmó. Porque mire que de todas maneras, ¿quién es el padre del pueblo de Israel? Jacob. ¿Y cómo empezó Jacob todo eso? Porque el ángel de Jehová lo hirió en el costado y de ahí caminó cojo todo el tiempo. ¿Sí o no? Y eso, hermano, de alguna manera está indicando la inestabilidad espiritual del pueblo de Israel. Usted lee en el libro de Apocalipsis acerca de la mujer y el dragón, usted mira cómo esa mujer, que es el pueblo de Israel allí, es perseguida y acosada, hermano. ¿Por qué? Porque el diablo sabía que de ella iba a salir el Salvador. Hizo todo lo posible, hermano, por impedir que Cristo fuera a la cruz. Entonces le puso el sentir a José de que la abandonara. Cuando José se dio cuenta que ella estaba en embarazo, dice la Biblia que José, porque era justo, quiso dejarla. Pero quiso dejarla no solamente porque era justo, sino que de alguna manera el diablo lo estaba inclinando. Váyase más bien, vea, los van a terminar apedreando a los dos. Entonces el ángel de Jehová vino, el ángel de Dios vino y le dijo, no, mira, no tengas temor. Lo tuvo que parar. Amén. O sea que dice que era justo y su justicia lo llevó a pensar en algo que ni siquiera era Dios el que le estaba diciendo que lo hiciera. Porque Dios le tuvo que interrumpir y decirle, no la dejes. El diablo quería impedir que ellos se casaran y que a ella la apedrearan. Porque, hermanos, si él la abandona, a María la apedrean. Entonces, Cristo hubiera muerto antes de nacer. Cuando Jesús nació, entonces, mire, hermano, que mandaron a matar todos los niños, porque vinieron los magos y estuvieron allá donde el rey, le preguntaron que dónde estaba el niño, el rey de los judíos que había nacido. Él dijo, ¿cómo hay que nació otro rey? No, mandó a matar a todos los niños. Porque entre ellos quería matar a Jesús. Pero entonces también, hermano, el ángel se le apareció a José y le dijo que escapara. ¿Y huyeron a dónde? A Egipto, para salvar la vida del niño, ¿cierto? Cuando Cristo inició su ministerio, quisieron matarlo en varias ocasiones. En varias ocasiones quisieron apedrearlo. Y hubo una ocasión donde lo iban a tirar por un desfiladero y la Biblia dice que él se les desapareció. Toda esa multitud, ¿y dónde está? ¿Dónde está? Se les escapó. Pero cuando estaba ya en el huerto, hermano, de los olivos, Pedro también quiso impedir que el Señor fuera a la cruz. Oh, Señor, tenga misericordia de usted mismo. ¿Cómo hay que usted tiene que pasar a la cruz? No. Y entonces el Señor, ¿qué le dijo? Era el diablo, hermano, de alguna manera queriendo impedir que Cristo fuera a la cruz. Yo no sé por qué hay gente que predica que el diablo mató al Señor. Yo he escuchado eso muchas veces. Que el diablo mató al Señor y que ahora sí acabé con él, que porque lo tenía en la cruz. Yo eso no lo veo en la Biblia. Si alguno estaba interesado en que eso no sucediera, era él. Por ejemplo, cuando estaban en la plaza de Jerusalén y tenían ahí a Barrabás y tenían a Jesús. Entonces, ¿qué hizo Poncio Pilato? Le preguntó a la gente, bueno, ¿a quién quiere que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el justo? Él tenía la esperanza de que la gente gritara que soltara a Jesús. Pero ese sentir de salvar a Jesús no fue un sentir de Dios. Era el diablo el que le estaba poniendo eso. Porque mire que la misma esposa le dijo, tenga cuidado con ese hombre porque he soñado. ¿Cierto? La esposa de Potifar había tenido sueños con respecto de Jesús. Y entonces la gente eligió a Barrabás. ¿Y por qué eligieron a Barrabás? Porque la gente empezó a gritar, suelte a Barrabás. ¿Y quién puso a la gente a gritar que soltara a Barrabás? El diablo. Eso fue el Señor mismo, el que puso a la gente a gritar suelte. ¿Por qué? Porque el Señor necesitaba ir a la cruz. Entonces, si la gente comienza a gritar suelte a Jesús, claro, Pilato suelta a Jesús y va y crucifica a Barrabás y se interrumpe el propósito del Señor. Pero fue el Señor el que puso a la gente a gritar. Él mismo, suelten a Barrabás y crucifiquen al Mesías. El Señor necesitaba ir a la cruz bajo cualquier circunstancia, a cualquier costo. Y el costo
fue la cruz. Eso era lo que le estaba prometiendo, hermano, el Señor a Adán y a Eva. Les prometió un redentor, les dijo, yo no voy a dejar que ustedes se pierdan. Es tanto, cuando ellos pecaron, la Biblia dice que el Señor los vistió con piel de unos corderitos. Amén. Ellos se cosieron hojas de higuera, se hicieron vestidos para tapar su vergüenza. Pero eso no les alcanzó porque las justicias de los hombres no sirven para nada. Isaías dice que las justicias de los hombres son como trapos de inmundicia. O sea que la justicia del hombre delante de Dios no tiene ningún valor, no tiene ningún sentido, ninguna justicia del hombre. Entonces el Señor dijo, esa justicia a ustedes no les sirve, ustedes lo que necesitan es la justicia mía. Amén, necesitan la justicia mía. Y entonces los vistió con pieles de cordero y les hizo esta promesa, gloria al nombre del Señor, y ahora ellos salen de allí, del paraíso. ¿Cómo saldría esa gente? ¿Se puede imaginar? Bueno, hay algunas teorías con respecto de lo que sucedió luego de ello. Por ejemplo, hay teorías que dicen que ellos cuando salieron del huerto ya tenían hijos. Pero son teorías, porque uno no lee eso en la Biblia. Si uno es textual en las Escrituras, ellos dos salieron solos. Porque entonces, si ellos hubieran tenido hijos en el huerto, la Biblia hablaría del pecado que sus hijos cometieron en el huerto y el castigo que Dios les hubiera dado, pero no, ellos estaban solos. Ellos pecaron y Dios los expulsó. Y después de que salieron del huerto, es que dice en el capítulo 4, y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Ya ellos habían salido del huerto cuando tuvieron a sus primeros hijos. Amén. Otra teoría que uno escucha es que Dios había creado más personas en otros sitios. Y hay personas que usan algunos textos bíblicos de pronto para afirmar ese tipo de cosas. Pero yo sigo creyendo que la Biblia dice que Eva era la madre de todos los vivientes. Y usted dirá, entonces Dios expulsó a Caín, se fue lejos y dice la Biblia que estando lejos conoció a su mujer. Entonces la gente dice, ¿y de dónde salió esa mujer entonces? Hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, entonces, la Biblia dice que Eva es la madre de todos los vivientes. Y la Escritura dice que ellos tuvieron hijos e hijas. No dicen cuántos. El cierto del caso es que tuvieron más de 900 años para tener hijos. ¿Cuántos hijos tiene usted en 900 años? Y no había planificación. Ni al menos un televisor, siquiera un videobeam, pero nada. Eso era tenga hijos y tenga hijos y tenga hijos. ¿Sí o no? Tuvieron hijos en cantidades alarmantes. Ahora, mire pues, ¿a qué edad una mujer puede tener un hijo? Una niña de 12, 13 años ya está lista para tener un bebé. En esta época, que estamos llenos de contaminación y una cantidad de... ¿Te imaginas en esa época? ¿Cómo sería la salud de la gente, la energía? Niñas a los 12 años ya tenían hijos y de ahí para adelante tengan hijos. Los primeros hijos que nacieron los tuvieron que haber tenido entre hermanos. Porque Dios todavía no había dado ningún mandamiento acerca de eso. El Señor lo único que le dijo a Adán y a Eva era que procrearan, que se multiplicaran y que llenaran la tierra. ¿Cierto? Bueno, les aplaudo a los que no quieren tener hijos, ya la tierra está llena, ¿qué más bendito vamos a llenar esto? ¿Sí? De alguna manera tienen razón, ¿cierto? Que pastor, es que la tierra ya está llena, ya qué más la vamos a llenar. Gloria al Señor. Pero dice que tuvieron hijos e hijas, pero Dios no les había dado mandamiento de nada, o sea que ellos tuvieron hijos entre hermanos. Tenía que haber sido así, entre hermanos. Y luego, entre primos. Y así sucesivamente. Ya cuando vino la ley, y la ley, hermano, vino muchos años, pero miles de años después, cuando ya en la ley Dios les dijo a ellos y comenzó a establecer normas acerca del incesto y todo esto, ¿cierto? No te allegarás a tu hermana, al hermano de tu papá o de tu mamá. Pues la ley dice todo ese tipo de cosas, pero al principio ellos tenían que juntarse entre hermanos, ¿qué más iban a hacer? Luego entre primos.
¿Cuánto tiempo pasó Caín solo por allá después de que el Señor lo expulsó? La Biblia no dice. Puede haber sido 50 años. A los 50 años ya había mucha gente. ¿Sí o no? Si a los 12 años ya la primera hija de ellos tenía un bebé. Y así sucesivamente. En 50 años ya había mucha gente. Entonces el capítulo 4, porque esta dispensación de la conciencia, hermano, va desde que ellos fueron expulsados del paraíso hasta que llegó el diluvio. ¿Qué sucedió en todo ese periodo de tiempo? Creo que ahí hay grandes protagonistas, hermano, en esa escena. La Biblia no habla tanto de Adán y Eva ya a partir del capítulo 4, sino que comienza a hablar de Caín y Abel, lo que da a entender que Adán y Eva fueron conscientes de varias cosas. Por eso se llama la dispensación de la conciencia. Hermano, vea, esto es importante para que cuando usted llegue al Apocalipsis pueda entender muchas cosas. Todo esto es importante. La gente quiere entender el Apocalipsis sin conocer la historia bíblica. Y hay que conocer toda esa historia bíblica. Entonces, ellos son conscientes inicialmente ¿de qué? Del inicio del mal en el mundo. De las consecuencias del mal. ¿Cuál fue la primera consecuencia del mal de ellos? La vergüenza. Sentirse avergonzados. La segunda consecuencia, perder su identidad como hijos de Dios. Tercera consecuencia, ser expulsados del paraíso. ¿Cierto? Cuarta consecuencia, ver cómo uno de sus hijos le quita la vida a su hermano. O sea, ahora eran conscientes de la vida y de la muerte. Y cómo ese mal que habían empezado en ellos, ahora pasa a la vida de sus hijos. ¿Cómo sería el dolor, hermano, de Eva al ver a su hijo muerto y el otro lejos porque no lo alcanzó ni a volver a ver? Porque Caín venía de asesinar a su hermano y el Señor le preguntó y le dijo, ¿dónde está tu hermano? Y este descarado, ¿qué le contestó? Usted sabe mucho. Es una bendición. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Bendito el nombre del Señor Jesús. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. E entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? O sea, estaba más aburrido que cualquiera. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Entonces, aquí hay varias cosas. Ellos se presentan delante de Dios. ¿Por qué se presentan delante de Dios? Porque hay un mensajero. El mensajero era Adán. Y Adán ya les había enseñado a ellos, les había hablado de lo que había sucedido, del pecado que habían cometido. Que eso se llama una tradición oral. Ellos comenzaron a conocer y aprender, todo era por tradición oral. Entonces, Adán tuvo que haberles enseñado a ellos lo que pasó y la promesa que Dios les hizo y cómo Dios los vistió a ellos, amén, con pieles de un cordero. Quiere decir que eso que Dios hizo fue una expiación, fue un sacrificio. ¿Para qué? Para de alguna manera redimir o expiar el pecado que ellos habían cometido. Entonces, por eso es que Abel va y ofrece, amén, un cordero en sacrificio. Pero Caín trae fruto de la tierra. Primero, Dios había maldecido la tierra por causa del hombre. Entonces, ofrecerle un sacrificio de algo que era el resultado de una maldición de Dios. Y fuera de eso, hermano, como Dios derramó sangre
para poder vestirlos a ellos de justicia, de la justicia suya. Eso lo entendió Abel. ¿Qué le costaba a Caín haberle dicho a su hermano que le vendiera, le regalara, le prestara, intercambiar alguna cosa por algún cordero también para ofrecer su sacrificio? Pero no lo hizo. ¿En dónde estaba su actitud? ¿En dónde estaba su fe? Pero no hubo derramamiento de sangre. Amén. Quiere decir que lo que Caín hizo fue darle a Dios un reconocimiento, pero Dios no estaba pidiendo reconocimiento. Dios estaba pidiendo era humillación y arrepentimiento, y la humillación y el arrepentimiento están manifestados es en el sacrificio donde hay derramamiento de sangre. Amén. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Bendito el nombre del Señor Jesús. Claro, entonces Dios no aceptó el sacrificio o la ofrenda más bien, que Caín le ofreció, pero aceptó el sacrificio que le ofreció a Abel. Ahora entonces Dios le dice a Caín, verso 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, porque mire que lo llama esa ofrenda, y se ensañó Caín en gran manera, o sea, se enojó, se disgustó y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha caído tu semblante? Escucha aquí esto, hermano. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Sabe qué está hablando ese texto? Está diciendo que nadie es obligado a pecar. El pecado es una decisión. Y usted puede decidir, ¿lo hago o no lo hago? Por eso la Biblia dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie, sino que cada cual, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y cuando la concupiscencia ha sido concebida, da a luz el pecado. Y cuando el pecado ha sido consumado, da a luz la muerte. Entonces a usted nadie, absolutamente nadie lo obliga a pecar. A usted le ponen circunstancias, condiciones, tentaciones, trampas, a usted le ponen todo ahí a la mano. Pero usted es el que decide si lo hace o no lo hace. Usted está con sus amigos y le dicen, vea, tomes esta copa. Y usted dice, no, no me la quiero tomar. Yo que la tiro encima, tíremela. Pero si a usted le tiran la copa de licor en la cara, usted con eso no pecó. Usted va y se la voy ya. ¿Cierto? Pero usted no. Pero si usted la toma voluntariamente, ya es diferente. ¿Sí me hago entender? Lo que Dios le está diciendo a Caín es que el pecado es voluntario y que es la persona la que decide si peca o no peca. Pero él decidió pecar. Amén. Decidió pecar y entonces Dios lo expulsó porque mató a su hermano. Y entonces Adán y Eva ahora son conscientes de las consecuencias de la desobediencia y de la incredulidad, de la simiente del mal y de la simiente del bien. Y en ese caso sobrevivió fue la simiente del mal, porque Abel murió. Y fue el texto que leímos al inicio en la carta a los Hebreos. Y fue tanta la vida, o sea, como Abel, hermano, agradó a Dios, que fue digno de ser escrito en ese capítulo 11 de la carta a los Hebreos, que lo declaran como los héroes de la fe. Bendito el nombre del Señor Jesús por lo que hizo. Amén. Porque obró justicia. Pero Dios entonces a Adán y a Eva les dio en reemplazo otro hijo, al cual llamó Set. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y de ahí en adelante dice la Biblia que tuvieron hijos e hijas. Amén. Gloria al Señor. Y los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Son conscientes de la ventaja de la fe, conscientes de la confianza en Dios y su sabiduría. Y ahora entonces son conscientes, no solamente en el momento en que decidieron pecar, sino que de ahí en adelante tenían que seguir tomando la decisión
de seguir pecando o de seguir agradando a Dios. Eso fue lo que el Señor le dijo a la mujer adúltera. ¿Dónde están los que te acusan? No, no sé, Señor. Y el Señor le dijo, yo tampoco te acuso, pero vete y mira muy bien tus decisiones. No quiere decir que porque usted se hizo bautizar y forma parte de una iglesia, que ya todo está resuelto. Ojalá fuera así. Ojalá fuera así. Hay gente que canta y le dicen al Señor, toma control de mi vida. Y mucha gente le dice a uno, hermano, no se preocupe que el Señor tiene el control de tu vida. Yo he pensado tanto en eso. A mí me llama tanto la atención esa expresión, que el Señor tiene el control de la vida de uno. Y yo pienso, yo creo que no. Yo creo que el Señor no tiene el control de la vida de nosotros. Porque si el Señor controlara nuestra vida, entonces nos estaría arrebatando el libre albedrío. Ojalá fuera así. Que el Señor tuviera el control de nuestra vida, uno nunca pecaría, nadie se descarriaba. Conocimos al Señor, hermano, y entonces ahí se cumple la doctrina esa que hay por ahí que dice, salvo siempre salvo, no importa lo que usted haga, de todas maneras ya tiene salvación. Eso es mentiras. ¿No ve que eso es lo que los romanos le dijeron al apóstol Pablo? Que pues perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y Pablo les dijo, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea que Dios te dio la salvación, pero tú la puedes perder. Esta salvación se puede perder y facilito. Si hay algo fácil de perder, hermano, es la salvación. Se pierde sencillamente, hermano. Yo en una ocasión hablando de eso con un pastor le dije, uy, hermano, que el Señor nos guarde. Y él me dijo, que el Señor nos guarde. No, guardémonos nosotros. Y yo, y pastor, ¿cómo así? Sí, porque la Biblia dice que el que tiene esta esperanza a sí mismo se purifica porque Él es puro. Amén. Y dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Sed santos porque yo soy santo, dijo el Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Dice, seguid la paz con todos y la santidad. Amén. Son dos cosas, la paz con todos y la santidad. Parece que van de la mano esas dos cosas. Estar en paz con los demás y ser santo. O sea que si uno no está en paz con los demás, su santidad está como en veremos. Seguir la paz con todos y la santidad dice, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces Dios no va a tomar el control de tu vida, hermano. No. Una cosa es que usted ponga su vida al servicio del Señor, que lo ponga en sus manos y usted ore, clame. Porque no, entonces el apóstol Pablo no tenía que decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo entonces no tenía que haber dicho, cada día muero. ¿Cómo es la vida, hermano, que Pablo tiene que decir, cada día muero? Usted todos los días se tiene que levantar y lo primero que tiene que hacer es hacer morir el viejo hombre. Todos los días, todos los días. El viejo hombre se quiere levantar, todos los días. Y si usted se descuida, hermano, se le levanta y cuando usted mira para atrás, su vida es un reguero. Entonces, que Dios controla la vida de nosotros. Una cosa es que Dios nos guarde de una enfermedad, que nos guarde del mal, en fin, de qué sé yo. Pero otra cosa, hermano, es que Él controle nuestra vida. Él no controla nuestras decisiones. Y que Él tenga influencia es otra cosa. Porque a nuestra vida son influencias. Le llegan influencias del mundo, del diablo, de los medios. Le llegan influencias de la palabra de Dios. Amén. De usted mismo. Entonces, basado en esas influencias que usted tiene, es que usted toma sus decisiones. ¿Quién lo obligó a usted a venir al culto aquí ahora? Seguramente hasta ni pensaba venir, pero las circunstancias lo movieron. Hubo algo que le quería impedir, pero finalmente usted está aquí. ¿Pero por qué? Porque tomó la decisión. Igual podía haber dicho no voy, listo, y no hubiera venido. Bendito el nombre del Señor Jesús. Inicia entonces el crecimiento de la maldad. Dice la Biblia que el pensamiento del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal. Capítulo 6, porque entre el capítulo 5 y el verso 6 comienza a hablar de una cantidad de generaciones. Y uno mira en todas esas generaciones que la Biblia habla de varios
varones, amén, que se guardaron para Dios. Pero parece que entre toda esa humanidad que se estaba empezando a multiplicar, solamente había una persona que se guardaba para Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dice el capítulo 5, este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, y el día que fueron ellos creados. Y vivió Adán 130 años y engendró hijos. Y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Quiere decir que entre todos los hijos que Adán y Eva tuvieron, solamente Set se guardó para Dios. Dice el verso 5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enós. Y vivió Set después que engendró a Enós 807 años y engendró hijos e hijas. Entre todos esos hijos e hijas que engendró Set, quiere decir que solamente Enós se guardó. Y la Biblia va mostrando ahí verso a verso cómo cada uno de ellos iban teniendo muchos hijos. Pero menciona solamente el nombre de uno. Amén. ¿De cuál? Del que se guardó para Dios. Una línea delgaditica. O sea, que una persona tenía 20, 30, 40, 50 hijos. De todos sus hijos, solamente uno era cristiano. Los otros se tiraron al mal. Es como la línea que uno va mirando ahí. Entonces ya en el capítulo 6 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Entonces el verso 2 está hablando de que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Yo he escuchado cantidad de teorías y de doctrinas ahí en ese versículo. Que los ángeles descendieron del cielo, que los hijos de Caín, que eran gigantes, tuvieron, y que entonces nació gente gigantesca y que no sé qué, que los refidibles que llaman, una cantidad de cosas ahí. Pero la Biblia no dice que los ángeles eran hijos de Dios. Usted lee la carta a los hebreos y la carta a los hebreos dice que Dios a ninguno de los ángeles jamás llamó hijo. Al único que Dios llamó hijo fue al hombre. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Llamó a Adán hijo cuando lo creó, pero Adán perdió su identidad. Entonces Dios nos volvió a llamar a nosotros hijos, fue cuando le entregamos la vida a Él. A partir de que le entregamos la vida a Él es que nos convertimos en hijos de Él. Pero ¿por qué? Porque Él nos adoptó. Dice la Biblia, fuimos adoptados, fuimos agregados al árbol, amén, al olivo verde, fuimos adoptados a ese árbol, gloria al Señor Jesús, injertados, es la palabra, fuimos injertados en ese olivo y a partir de ese momento es que nos convertimos en hijos de Dios. Pero esa doctrina de que los ángeles descendieron y tuvieron relaciones con las mujeres y nacieron personas gigantes. Bueno, primero que todo, los ángeles no tienen un cuerpo en carne como nosotros. Entonces, ¿cómo podría tener sexo un ángel con una mujer? Si ellos no tienen un género sexual, no tienen un miembro sexual, no tienen genitales, porque ellos son espíritus, ¿cierto? Ellos son espíritus. Y ellos no tienen en su mente el hecho de enamorarse, no atraerse, porque teníamos que hablar de un amor erótico. Y por ahí hay películas de ángeles que se enamoran de mujeres y usted ve todo eso, ¿cierto? Pero eso bíblicamente no es posible. Mire, al Señor Jesús le preguntaron, ¿cierto? Los saduceos que no creían en la resurrección. Le preguntaron al Señor, bueno, tú hablas de la resurrección de los muertos. Entonces resulta que una mujer se casó con un hombre, pero ese hombre se murió y ella luego se casó con su hermano menor.
Luego ese muchacho se murió y ella se casó con el otro menor. Pues no sé, muy alentados también que casarse con la misma muchacha todo el mundo. Sí o no, si no hubieran más. Finalmente se casó con 5 hermanos y todos se murieron, la viuda negra. Todos se murieron. Y ellos le dicen al Señor, entonces en la resurrección ella va a ser la mujer de quién, ¿cierto? Ella va a ser la mujer de quién. Y el Señor les dijo, de ninguna. Porque cuando estén en el cielo, cuando estemos en el cielo, seremos semejantes a los ángeles. Cuando nosotros estemos en el cielo, aunque nos vamos a amar, no va a ser un amor erótico, va a ser simplemente un amor filial. Así como usted ama a su hermano, a su hermana, a su hijo, a su mamá, a su papá, ¿cierto? Pero no va a ser un amor erótico. Porque los griegos eran los que dividían el amor de diferentes formas, ¿cierto? El amor filial, el amor ágape, el amor eros, ahí viene la palabra erotismo, que es la pasión entre dos personas que tienen una intimidad. Pero en el cielo no va a ser así. Entonces el Señor dice, seremos como los ángeles. ¿Por qué hace esa comparación? Porque los ángeles entre ellos no se enamoran, y ellos no se aparean, y ellos no tienen relaciones, ni tienen angelitos, ni nada de esas cosas. En el cielo solamente están los ángeles que Dios creó. Supongamos, si Dios creó 1.000.000 de ángeles, al inicio 1.000.000 de ángeles hay. No se han multiplicado, porque ellos no tienen esa posibilidad. Y entonces, en segunda instancia, los ángeles nunca han sido llamados hijos de Dios. Y aquí lo que la Biblia está diciendo es que, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. O sea que cada hombre comenzó a tomar varias esposas, no solamente una, sino varias esposas. Y de alguna manera, algunos que estaban en la línea de los hijos de Dios, entonces se apartaron. Es posible que no haya sido uno solo, sino que algunos se hubieran añadido a esa línea, pero se pervirtieron, se corrompieron y se apartaron. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Por segunda vez Dios corta la edad de los hombres. Pasaron de ser inmortales a vivir 900 o 1.000 años. Y ahora Dios corta la vida de los hombres por causa de la maldad. Amén. A 120 años. Dice la Biblia que el pensamiento del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y mira, hermano, y se arrepintió Jehová. A mí me llama mucho la atención, hermano, ese texto. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Cómo haría la maldad, hermano? Pero es extraño, porque el libro de los Salmos dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero aquí se está arrepintiendo. Pero una cosa es uno arrepentirse del pecado, y otra cosa es arrepentirse de haber hecho algo que no haya sido malo, porque la Biblia dice que Dios todo lo hizo hermoso a su tiempo, y Dios todo lo hizo bueno. Y Dios hizo al hombre bueno, pero él buscó sus propias perversidades. Entonces Dios no se está arrepintiendo de pecado, porque Dios no ha cometido ningún pecado. ¿Cómo va Dios a pecar contra sí mismo? Él no lo hace. Se arrepintió fue de haber hecho al hombre. Amén. Y le dolió en su corazón, y entonces Dios envía el diluvio, y termina entonces esa dispensación de la conciencia con la destrucción de todo ser viviente que había sobre la tierra. O sea que hubo seres vivientes aparte de Noé y su familia y los animales que estaban en el arca que sobrevivieron. ¿Usted sabe quiénes sobrevivieron? Los peces. Claro, los seres vivos que estaban en el mar, esos no se murieron. Pero dice la Biblia que sobre lo que había sobre la faz de la tierra pereció. Y Dios, hermano, entonces llamó a Noé. Y mire que estaba mirando, hermano, usted ha leído Ezequiel 14:14. Ezequiel 14:14 dice que si Dios enviara juicio sobre la tierra, amén, para destruir a los seres humanos,
y sobre la tierra estuviesen estos tres varones, dice la Biblia, solo ellos se salvarían por su propia justicia. Sería Job, Noé y Daniel. Amén. ¿Cómo estarían esos hombres? ¿Por qué? Porque es de las únicas personas que Dios dice, varón justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vea, eso no lo dice ni de Moisés, ni de Abraham, ni de Elías, que se lo llevó el Señor. Nada. Dices de esos tres hombres. ¿Cómo haría el testimonio de esa gente delante del Señor? Noé, Daniel y Job. Gloria al nombre del Señor. Si estuviesen en medio de ellos estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Entonces Dios, hermano, dice la Biblia que Noé era varón justo en sus generaciones. Y Dios lo llamó. A mí me llama mucho la atención, hermano, porque para Noé no fue difícil creer. Si a uno le aparece Dios, hermano, a medianoche y le habla así directamente, pues uno cualquiera cree. Pero dígame, ¿cómo hizo Noé para convencer a sus hijos? En alguna ocasión estaba escuchando a un predicador diciendo que Noé había sido un predicador frustrado, porque no se había ganado a nadie. Yo a nadie. Ganó 7. ¿Cuánto se ha ganado usted? Levante la mano el que se haya ganado un alma. Uy, mire. O sea que ya Noé les va ganando. Noé se ganó 7, a su esposa, a sus hijos y a sus nueras. Buen sueldo. Dígame, ¿cómo convenció a sus hijos para hacer una estructura tan supremamente gigante, hermano? Tan supremamente gigante, ¿cierto? En el lugar donde estaban, el mar estaba lejos. Y tantos años, 20 años y nada, 40 años, nada, 70 años, nada, 100 años, nada, y ellos volé de martillo y nada. Y seguían construyendo y seguían construyendo. Cuando terminaron de construir el arca, hermano, ¿cómo sería eso de maravilloso ver cómo los animales llegaban? ¿Usted cree que ellos se fueron para la selva a ver cómo traían? No, yo creo que los animales fueron llegando solos. Ahí fueron llegando a la puerta. Y eso es lo que no me parece más extraordinario. Lo más extraordinario es ¿qué comió toda esa gente un año en el barco? ¿Cierto? En tiempos de pandemia yo me puse a pensar en eso y tracé un mensaje así, hablando acerca de que esa gente estuvo confinada un año. ¿Usted sabe cuánto se come un elefante? ¿Cuánto se come un hipopótamo? ¿Cuánto se come un león? Esa gente tiene que comer mucho. Un año, hermano, encerrado en el barco. ¿Qué comían, hermano? ¿Qué comían? No es que uno se pone a pensar los milagros de Dios, cómo Dios los sustentó a ellos. Y los hijos de Noé entraban a la jaula del león a hacer aseo y el león no les hacía nada. ¿Cierto? A limpiar, a organizar, hermano, a darles comida. ¿De dónde sacaron agua? No hablemos de comida, hablemos del agua. ¿Será que en el techo del arca, hermano, hicieron unas canaletas, algo para almacenar? Tuvo que hacer que almacenaron el agua de lluvia. Pero un año, hermano, estuvieron metidos en el arca un año. Y esos animales comieron y Noé comió y todos sobrevivieron porque allá, ¿quién se moriría? Pues los que ellos sacrificaron seguramente para comer para ellos mismos. Pero imagínense, la mano de Dios un año ahí con ellos. Al año por fin, hermanos, salieron. La Biblia dice que Noé ofreció sacrificio al Señor. Amén. Y Dios se agradó y envió el arco iris como símbolo de que no iba a volver a destruir la tierra con un diluvio. Pero ahora la va a destruir, ¿es con qué? Con fuego, que es peor. Bendito el nombre del Señor Jesús. Dios es el sustentador, Dios los guardó, Dios los bendijo, Dios les proveyó durante todo el tiempo en esa arca. Noé estuvo, dice la Biblia, que era pregonero de justicia, o sea que él sí predicó, él sí estuvo, eso dijo Pedro, que Noé era pregonero de justicia, predicador de la justicia de Dios. Amén. Pero el mundo
no quiso oír. ¿Oyeron sus hijos? Si usted al menos se ganara a sus hijos, sería dichoso. Si usted al menos se propusiera ganar a los suyos, usted no necesita irse para Inglaterra, ni para Japón, ni para... Usted con que se gane a un hijo suyo, a un hermano suyo, a un vecino suyo, ya eso es mucho, ¿sí o no? Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Entonces esta dispensación termina con el juicio, con la destrucción del hombre, pero finalmente la maldad sigue creciendo y sigue aumentando en el mundo. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabort. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.